Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y continuamos en estas características de un predicador fiel, hoy en un tema titulado Afirmación divina del predicador fiel. Y hemos estudiado en estos pasajes, principalmente en el versículo 18 y 19, por lo menos hasta ahora, en la clase pasada, 3 características, y hoy vamos a continuar con las demás. Por supuesto, sabemos que muchos de nosotros no cumplimos con ellas, pero no nos esforzamos en nuestra carne, sino que es el poder del Espíritu Santo que nos lleva en una santidad progresiva cuando nosotros disponemos a exaltar, glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo a través de nuestras decisiones, nuestros actos, nuestra manera de vivir, y el Señor va haciendo que nosotros vayamos madurando, y siempre nosotros con los ojos puestos en Jesús, el que es el autor y consumador de la fe, el que va haciendo la obra. Amados santos, pues vamos a Romanos capítulo 15 y vamos a dar lectura desde el verso 18 y el verso 19 para posteriormente dar la exposición y centrarnos en el versículo 19, ya que como hace un momento le comenté, el versículo 18 hablamos de las 3 características de un predicador fiel y continuaremos con ellas en este tema de cómo el Señor confirma o afirma a un predicador fiel. Muy bien. Verso 18, capítulo 15 de la carta a los romanos. La Biblia dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con palabra y con las obras. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amados santos hermanos en la fe, la afirmación divina no requiere, eso es muy interesante, de milagros, y es muy probable que la mayor parte del propio ministerio de Pablo no haya sido afirmado en esas formas tan dramáticas. Póngale cuidado. No obstante, el poder del Espíritu de Dios siempre se evidencia de alguna manera cuando el Evangelio es proclamado con rectitud, aún por el predicador más sencillo, poco preparado, que proclama y glorifica a Cristo. El milagro más grande de todos siempre ha sido la regeneración de un alma humana para convertir a un ser humano de pecador a santo, de ser enemigo de Dios a ser un hijo de Dios. El milagro de ser transformado y transportado del reino de las tinieblas al reino de luz es un milagro impresionante. La afirmación divina más grande del ministerio siempre ha sido la transformación espiritual de las almas. La más grande afirmación divina del ministerio siempre ha sido la transformación espiritual de las almas. Hemos visto que un predicador tiene que ser obediente, no buscar ser enaltecido o la fama, la popularidad, ser obediente, como acabo de mencionar, y siempre ser sensible a la voz del Espíritu Santo y ministrando en el nombre de Jesús. Pero ahora en el versículo 19 vamos a ver por lo menos dos palabras muy interesantes. De ellas, 3 palabras muy interesantes en donde se desprende algo que debe de tener atención en el corazón del predicador, del evangelista, del cristiano, que lo que nosotros hacemos no es para nuestra fama, no es para nuestra popularidad, sino para la gloria del Señor Jesucristo. Y si el Señor lo permite, si el Espíritu Santo quiere operar dando algún milagro, ya he dicho que el mayor milagro de todos y el principal es la conversión de las almas, y que son una corona para la gloria de Dios, no tienen que ser para nosotros, permítame la expresión, como decimos los mexicanos, para colgarnos de la fama y nosotros decir que lo hicimos gracias a los dones que Dios nos ha dado. Que aunque Dios usa al cristiano, no debemos de permitir en nuestra carne que seamos nosotros el número 1, sino al contrario, teniendo nuestra mente en nuestro corazón que somos pecadores
y la gracia de Dios, el poder divino, la administración, viene del poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre Celestial, para la gloria del Señor Jesucristo, y que estas señales, que estos prodigios, que estos milagros operan gracias al Espíritu Santo en la persona del que ministra, pero que son señales que apuntan a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Amados santos hermanos en la fe, leamos pues otra vez Romanos capítulo 15, en el versículo 19, y voy a levantar o poner un poco de énfasis en las dos primeras palabras que vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, desde manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Muy bien, la primera palabra que nosotros tenemos es la palabra potencia. Es la palabra 1411 en tu diccionario griego. Cabe señalar, nos hicieron saber otra vez por las redes sociales, la importancia, o preguntaron que qué diccionario yo uso y qué de valor tiene o de importancia que nosotros pongamos la raíz griega y el número de la palabra. Muy bien, es muy importante que nosotros veamos, yo menciono la palabra 1411, número 1411 de tu diccionario griego. Generalmente usamos un diccionario griego que es del Nuevo Testamento para ver la raíz, y que el Espíritu Santo amplía en el estudio, por supuesto oramos y vemos la raíz y amplía de una manera más clara, haciéndonos ver la intención, el propósito del autor, del que inspira, que es el Espíritu Santo, lo que quiere decir a través de un versículo. Por eso la importancia de que nosotros estudiemos de manera exegética, expositiva, la palabra de Dios. De ahí, si lo hacemos de manera ordenada, no nos vamos a salir de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, y no vamos a poner una cosecha de nosotros, ya sea humanista o algo que el Espíritu Santo no quiere. Muy bien. Ahora, ¿qué diccionario uso? El diccionario griego, que tú lo puedes comprar en cualquier librería cristiana. Muy bien. Regresamos otra vez. Potencia, palabra 1411 de tu diccionario. Y se escribe dunamis. Y los connotados, el significado y sus ejemplos son fuerza, específicamente poder y milagros. Y nos habla de un milagro, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar poder, poderosamente, potencia y potestad. Muy bien, mis amados hermanos en la fe. Ahora, seguido de esto, santos de Dios, vamos a ver la palabra señales. ¿Por qué? Esta palabra señales es la palabra 4592. Y esta palabra es Semión, 4512. Muy bien. Y sus connotados son, o un derivado, permíteme por favor, es un derivado de la palabra 4591. Esa palabra 4591, semaíno, es señal. Muy bien. Y nos habla de dar a entender, informar, declarar específicamente algo ceremonialmente o sobrenatural. Y nos habla de milagro, señal, signo. Muy bien. Ahora, póngale cuidado, mi amado hermano en la fe. Paréntesis, se ha desvirtuado muchísimo, santos de Dios, esta palabra, señales y potencia, milagros. Porque ahora se estila y se busca más los milagros, las señales, antes que al Señor Jesucristo. Que aunque pueden suceder, mis hermanos en la fe, y que respaldan el ministerio de un predicador, no necesariamente, estos mismos, mis amados hermanos en la fe, no tienen que ser el propósito de
la predicación del evangelio. O sea, vamos a hacer una campaña evangelística donde va a haber una tarde de milagros o donde vamos a esperar el milagro. No tiene que ser el objetivo o el propósito de reunirnos. El propósito y el objetivo tiene que ser exaltar el nombre del Señor Jesucristo y que se dé a conocer el mensaje de salvación. Y si el Espíritu Santo concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, las almas que son ganadas son para la gloria de Dios, y que estas almas, estas personas que el Espíritu Santo ha sellado, los o las personas que están dentro de la iglesia, les den seguimiento y sean discípulos. La palabra y las obras de acción apostólica del apóstol Pablo iban acompañadas, por supuesto, de poder sobrenatural con potencia de señales. Y estas señales, mis amados hermanos en la fe, ponían de manifiesto la realidad del mensaje que proclamaba, anunciando a Jesús que había muerto y resucitado. Y la resurrección anunciaba, que se acompañaba con señales, atestiguaban los ojos de los hombres esa verdad. Fíjese usted muy bien. En este sentido, las señales eran las manifestaciones sobrenaturales orientadas a la demostración de la resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir? En un mensaje de salvación se proclamó el evangelio, y el Señor permitió en algún momento por la oración que alguien fuera sanado. Ese milagro, esa señal apunta, manifiesta, es evidencia de que Jesús murió y resucitó. Y el punto central, mi amado hermano en la fe, es el Señor Jesucristo. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 2. Versículo 11, mis amados hermanos. Juan capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué quiere decir Juan? Mediante esta palabra, señales, Juan resalta que los milagros no eran simples demostraciones de poder, sino que poseían un significado más allá del acto mismo. Las señales mesiánicas llevaban a la comprensión clara de que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, anunciaba la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el punto central no era su ministerio. El objetivo central no era su persona, sino la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y si al Espíritu Santo le placía, permíteme el término, conceder no solamente el milagro del arrepentimiento y la salvación de las almas, sanidad a los enfermos, que los ojos fueran abiertos de los ciegos, que los mudos hablaran, estas señales, prodigios y milagros testificaban el milagro sobrenatural de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, fíjate muy bien, hay señales, hay milagros. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Cuál es el propósito de las señales? Estas señales tenían como propósito manifestar también la realidad de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. El apóstol Pablo está diciendo que es dunamis, es poder. El Espíritu Santo que ha inspirado la palabra, cuando el expositor o el ponente habla un mensaje de salvación, es el Espíritu Santo que habla al corazón de los hombres. Es el Espíritu Santo que habla a los espíritus, al espíritu separado, al que está separado de Dios, muerto, Efesios 2. Y el Espíritu Santo, quien conoce y que sabe realmente quiénes no son cristianos, habla a esos espíritus.
Y en ese momento, el que obedece por el poder del Espíritu Santo, me refiero a las personas no cristianas, le habla al Espíritu. El Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, y la persona en sus oídos espirituales es sensible y el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Esta recibe a Jesucristo. Dios mío, nos habla de que la palabra de Dios es sobrenatural, tiene un poder sobrenatural. ¿De qué? De dar vida. Por eso la importancia de aprovechar y decir solo mensaje de Biblia, no fábulas, no cuentos, no cosas que no sustentan. Tales manifestaciones de poder eran también el testimonio del apostolado, de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 12. Los apóstoles respaldaban su apostolado y la predicación del evangelio, haciendo señales como las que hizo el Señor y que evidenciaban la realidad de su resurrección que ellos predicaban, anunciando la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y estas señales le seguirán en su nombre. Algunos van a ser liberados, parafraseo. Echarán en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué? Demonios, sanarán enfermos. Pero es hasta el final, hermano, como dice el texto. No que una persona busque primero el milagro y si da tiempo, busque al Salvador. No. Amados santos hermanos en la fe, vayamos al libro de los Hechos y vamos a analizar la palabra señales y algunos ejemplos. En Hechos capítulo 19, las señales mesiánicas fueron manifestadas por el apóstol Pablo. Hechos capítulo 19, versos 11 y 12. Y aquí hay una línea tan delgada, delgadísima, hermano. Y vamos a analizarla tal y como dice la palabra de Dios. Porque si vamos a leerlo y vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos dice. Estas señales seguirán en sus discípulos. Esto es impresionante y es hermoso. No necesariamente. ¿Cómo que no? Si ahí dice, sí, pero si el Espíritu Santo lo quiere. No nos vamos a afanar en que siempre tiene que haber milagros sobrenaturales. Eso es si el Espíritu Santo quiere. El propósito es, amados hermanos en la fe, levantar, exaltar el nombre del Señor Jesucristo, y el que concede el don del arrepentimiento y el Santo Espíritu pasarlos del reino de las tinieblas al reino de luz. Hechos 19, verso 11 y 12. La Biblia dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Otra vez, como lo vimos la clase pasada. Un predicador genuino no busca colgarse la medallita, permíteme la expresión, porque es Dios quien hace los milagros. Y estos milagros operan y los hace el Espíritu Santo, el mismo Dios, a través de, otra vez como vimos hace 2 o 3 clases, de un ministro que por la gracia de Dios se santifica de manera progresiva y sabe que tiene que presentar el mensaje pulcro, santo, un mensaje donde él se ve como sacerdote, dice Pablo en ese mismo pasaje, capítulo 15, y sabe que el mensaje de salvación no tiene que tener basura, me refiero a humanismo, a cuentos que nada tienen que ver. Y este mensaje se presenta para que las almas reciban el mensaje, el Espíritu Santo rescatarlas, y estas almas son una ofrenda para Dios Todopoderoso, y en el andar diario estas almas se santifican porque son ofrenda agradable para Dios. Romanos 2, 1 y 2. Entonces quien hace todo es el Espíritu Santo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué dice la Biblia? Salían. Ya le digo, hay una línea bien delgada. Vamos a ver 3 incisos. Inciso A. La frase los paños o delantales de su cuerpo, ¿qué nos dice? Ahí dice, hermano David, que si yo traigo un paño, permítame tantito, no estoy afirmando,
Alguien trae un paño y lo sudó el profeta, ni creas. Me lo llevo y ahí claramente creo yo que en el paño está la unción. No, espérame tantito. El Espíritu Santo no está diciendo eso. Porque ahora se estila muchas cosas. ¿Pero a qué se refiere los paños o delantales de su cuerpo? Bueno, nos dice que las prendas de Pablo que usaba para cubrirse la cabeza y el cuerpo, que mientras él trabajaba en la fabricación de las tiendas. Y la creencia de que podían transmitirse así ciertos poderes místicos era generalizada en el mundo antiguo. Por ejemplo, la creencia en que la sombra de Pedro podía sanar. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 15, Mateo 9:21. Ahora, la siguiente frase: las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ese es el inciso B. ¿Qué nos dice? Fíjate, prodigios y señales con los paños, ¿verdad? O delantales. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice que las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían? Nos dice que el ministerio de Pablo en Éfeso estaba marcado por milagros extraordinarios de sanidad y liberación de demonios, realizados directamente o mediante paños o delantales que habían tenido contacto con su cuerpo, telas sudadas, paños usados en su trabajo de pieles. Ahora, las enfermedades desaparecían y los malos espíritus se iban cuando los afligidos tocaban la tela. A ver, otra vez, aquí hay una línea muy delgada, mis amados hermanos en la fe. ¿Significa que siempre el Espíritu Santo, cuando el predicador usó el pañuelo, Dios mío, y se lo lleva a otra persona, otra va a sanar? No necesariamente. Esto es muy, muy delicado. Inciso C. ¿Por qué? Porque muchos ministros de hoy tratan de ganar dinero mediante la propaganda de paños para sanidad. Inciso C, apúntele por favor. Esto es muy delicado. Porque muchas personas ya venden los famosos paños ungidos, el aceite ungido, ya venden la arena también del mar, ¿verdad? Sal del mar muerto, hágame favor. Y no están actuando de acuerdo con el motivo y el espíritu del ministerio y el apóstol Pablo, porque Pablo no usó estos artículos para obtener dinero. Ahora, si al Espíritu Santo, póngale cuidado, le place, quiere, como dio los dones y los repartió como él quiso, él quiere darle la sanidad a una persona a través de la oración. El Espíritu Santo es quien hace la obra. Un milagro extraordinario, Dios lo hace. Pero cuando alguien se empeña, mis amados hermanos en la fe, ya es nuestra carne. No, entonces por eso vamos a hacer campañas cada 8 días y en la tarde va a ser tarde de milagros, noche de milagros, reunión de sanidad de enfermos. Ahora, ¿es malo? La pregunta es, ¿cuál es el propósito y la intención del corazón del que lo está convocando? Vamos a ver aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos capítulo 14, porque sí hubo milagros. Ahora, ¿cuál era la intención del apóstol Pablo? ¿Obtener una ganancia extra? No. ¿Vender llaveros con su nombre? Tampoco. ¿Vender tazas donde dijera o trajera su fotografía? Tampoco. Ninguno de esos era el objetivo del apóstol Pablo, ni tampoco la popularidad del apóstol Pablo, sino exaltar, glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y estas señales y milagros, estos prodigios, respaldaban el ministerio del apóstol Pablo. Hoy día no necesariamente, pero si el Espíritu Santo quiere, así sea. Pero nunca en nuestro corazón, mis amados hermanos en la fe, tiene que haber la intención o de sacar dinero o de sacar provecho, o que el Espíritu Santo te usa con el don de ciencia, de ver algunas cosas de una persona y ya usar hasta la adivinación o decirle algo y sacarle el dinero o la lana. No tiene que ser así, hermanos.
Porque entonces se prostituye el ministerio, se prostituye el mensaje. Y ahora ya salen muy sacalepuntas creyendo que Él es el que trae de todas. Y no es así. En Hechos capítulo 14, leamos desde el verso 8. Sanó cojos. Dice la Biblia, Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué fue lo que puso el Espíritu Santo? Fe. Verso 10. Dijo a gran voz: levántate, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Muy bien. Si tú apúntale por ahí, Hechos capítulo 20, sí, versos 7 al 12. En un momento que ya muy tarde de la noche, te digo rápidamente, el apóstol Pablo estaba predicando. Y un muchacho, un joven, ya en el cansancio, se cayó del tercer piso. Y al caerse oraron y el muchacho se levantó, lo animaron, dice el pasaje, lo llevaron a su casa. Y esto es increíble. Hay una resurrección. Aquí mismo, capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16, verso 16 en adelante. Fíjate muy bien, la expulsión de demonios. Opera ahora, yo en lo personal creo que con cuidado, con sabiduría se hace la guerra. En santidad se puede ministrar liberación. Oiga, hermano, pero no hay pasajes donde se hable de un ministerio de liberación. No como tal, pero sí el de sanidad. Ahora, permítame tantito. Eso lo vimos muy bien en más de 15 clases en el estudio de los ángeles sobre los demonios, liberación. Y los demonios no pueden poseer a un cristiano. Jamás. Porque son posesión del Espíritu Santo. Sí pueden, ¿verdad?, ejercer, manipular, operar en la carne. Otras son las obras de la carne en un cristiano. Ahora pues, mis amados hermanos, tenemos el caso, ¿verdad?, del aguijón que tenía Pablo, Pedro, o sea, muchos siervos de Dios. En el Antiguo Testamento lo estudiamos muy bien en la serie de los ángeles. Saúl, todo ello permitido por Dios. Ahora veamos este pasaje. Hechos capítulo 16. Leamos, si son tan amables, desde el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, ¿dijo alguna mentira a la mujer? No. Estaba diciendo verdades. Aquí hay muchísima enseñanza, mis amados hermanos. Satanás sabe quiénes son los hijos de Dios. Satanás sabe quiénes son los que son sellados por el Espíritu Santo. Satanás sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Como los exorcistas ambulantes que se describen en el libro de los Hechos. Te mando Pablo, te mando espíritu fulano de tal, que salgas en el nombre de Jesús, del cual dice Pablo. Y el demonio le contesta: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ¿tú quién eres? Ahora, no se le puede ministrar liberación a una persona que no es cristiana, porque regresan otros 7 peores. Para eso se necesita ser nacido de nuevo, convertido. Y en el ejercicio de la santificación, permíteme el término, y en la vida de santificación progresiva, el discipulado, la comunión con Dios, el discipulado son prioridad en la vida del cristiano.
Y entonces la armadura de Dios, que es el carácter de Cristo que Dios nos ha dado, Efesios 6, del 10 al 18, nos hacen vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y comparamos primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en una santificación progresiva que es la voluntad de Dios, haciendo pues morir la carne, Gálatas 5. Entonces, mis amados hermanos en la fe, esto es una realidad. Los demonios existen. Pero no podemos decirle a una persona X: Pancho López, el demonio fulano salga de ti, aunque el Espíritu Santo nos permita verlo. ¿Qué sucedió aquí entonces? Que el Espíritu Santo le permitió a este apóstol precioso de Dios esa expulsión de demonios porque estaba haciendo estorbo. Ahora, fíjese muy bien, la intención de los amos de esta mujer era el dinero. Y la gente tiene comezón de oír. Y la gente hoy día quiere escuchar algo que le vaya bien y que se sienta bien. ¿En donde? Como si fuera un reposet espiritual. Ay, nada más recibir, tener, y que nada esté yo intranquilo o intranquila. ¿Qué le quiero decir? Hoy día la gente busca placebos espirituales y en todos los sentidos. Por eso quieren las cosas rápido. Y van y que le lean la mano, que le lean la carta tarot, que le lean inclusive hasta la ouija o los caracoles. Y lo que obtienen esas gentes, si es dinero, es su intención ganar dinero, aprovecharse muchas veces del dolor de las personas, de la necesidad de las personas. Y las personas que no tienen a Cristo, en lugar de buscar a Cristo, que hoy es la oportunidad de su vida, buscan adivinación. ¿Y quién opera a través de la adivinación? Satanás. ¿Conoce a todo Satanás? No, no lo conoce. Simplemente léete Job. Pero tiene más de 2000 años que sabe cómo opera un ser humano. ¿Cómo puede reaccionar un ser humano? Y las mayores preocupaciones de un ser humano son dónde vivir, dónde comer y qué vestir. Y Mateo capítulo 6 nos enseña que esas necesidades las suple Dios cuando lo buscamos de corazón y no en prioridad. Señor, dame de comer, aunque es válido, pero nuestra prioridad es adorarle y exaltarle. Pablo ministró liberación, expulsó de demonios a una joven divina. Pablo predicó el evangelio a los pobres de manera gratuita. Lo vemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 7. Atención, antes de seguir. Todas las señales manifiestan que Jesús había resucitado y enviaba al apóstol Pablo. Las señales, los prodigios, los milagros apuntan la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El evangelio, la exposición de la palabra de Dios deben de tener como centro la muerte y resurrección del Señor Jesucristo para salvación de las almas. Muy bien. Qué tristeza es que alguien pueda decir, vamos a regresar a Romanos, capítulo 15, verso 19, que cree que como Dios le ha concedido el don, un don, es que los dones son irrevocables. Son irrevocables. Verdad ciertísima, ciertísima. Pero tú puedes estorbar la operación del Espíritu Santo. Puedes operar esa operación del Espíritu Santo con tu pecado. Es en tu intención a través de adivinar. Dios mío, qué tristeza. De decirle a las personas lo que quieren, lo que les hace sentirse a gusto y no mencionar que están viviendo en pecado. ¿Esa es tu intención? Dios mío, qué tristeza. Amados santos, dice el versículo 19, con potencia de señales y prodigios. Muy bien. Junto con las señales se hace referencia a los prodigios. Los prodigios, de acuerdo a tu diccionario griego, es la palabra 5059, terás. Y literal se escribe pródigo o augurio, prodigio, maravilla. Muy bien. Estos son también obras hechas por Pablo bajo la acción omnipotente del Espíritu Santo. No se nos olvide, quien hace las cosas es el Espíritu Santo.
Y la palabra equivale a maravillas. El prodigio llamaba la atención de las gentes hacia el portento, lo que permitía al apóstol señalar hacia Dios que lo operaba. ¿Qué quiere decir? En alguna reunión de oración, en alguna campaña evangelística se anunció el mensaje de salvación. Dios mío, el mayor milagro, te lo digo por tercera, cuarta vez, es la conversión de las almas, que no hiciste tú ni la hice yo, la hizo el Espíritu Santo. Y después sucedió que Pancho López se hizo, ha pasado acá. Pancho López tenía un tumor cancerígeno o canceroso en su rodilla, ha pasado aquí. Y de repente se desvaneció. Gloria al Señor. ¿De quién es la honra? Del Señor. Nos centramos en el milagro, nos centramos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Que esas señales, que esos milagros apuntan a Jesús resucitado. Un ejemplo del ministerio del apóstol Pablo ocurrió en Listra, con la sanidad de un cojo de nacimiento que nunca había andado. Lo leímos. Te lo repito, Hechos capítulo 14, versos 9 y 10. Y este prodigio permitió al apóstol Pablo anunciar al Dios verdadero frente a los ídolos de aquellos que adoraban. En Hechos capítulo 14, verso 15. Y otro ejemplo tuvo lugar en Malta. Está padrísimo. Bueno, todos. Cuando una víbora se le prendió en la mano al apóstol Pablo y se la sacudió en el fuego y no sufrió ningún daño. Hechos capítulo 28. Desde el verso 4 hasta el 6. Y semejante prodigio hizo que los hombres de esta isla lo consideraran como un dios. Vete el pasaje. Completando el prodigio con el milagro de la sanidad del padre del principal de la isla y de muchos enfermos que había en ella. Apúntale, Hechos 28, versos 8 y 9. Entonces, todas las señales, amado hermano en la fe, Hechos 15, 19, señales, prodigios, fíjate muy bien, Hechos 15, 19, potencia de señales y milagros. En él, que dice la Biblia, poder del Espíritu de Dios. No es porque yo soy el más chaparro, o el más alto, o el más panzón. No es porque yo soy el primerito que me convertí en la casa. No es porque el primero que llegó en la fila al servicio de las 4 de la mañana. No, es por el poder del Espíritu de Dios. Y era Dios mismo obrando con poder. Ese era también en el cumplimiento de la promesa de Cristo cuando a aquellos evangelistas, a sus apóstoles, les dijo, y se escribió en Hechos capítulo 1, verso 8, y al final de algunos evangelios: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lo hace, mis amados hermanos en la fe. Hechos 1, 8. Y la realidad de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Jerusalén trajo como consecuencia que muchas maravillas, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 2:43. De modo que el evangelio alcanzaba a muchos para la evidencia del poder donde proclamaban que el mensaje. Amados, no descuides el don en el cual a Dios te ha llamado. No dejes de predicar el evangelio de salvación. No permitas que en tu carne haya alguna astilla, permite el término, en el cual empieces tú a creértelas por lo que está usándote Dios. Que toda la gloria sean para Dios poderoso. Romanos capítulo 15, verso 19. Vemos el resultado del poder, el extenso territorio alcanzado con el evangelio. Y esta es una quinta característica del predicador fiel. Su obra es cabal y que completa todo lo que Dios le ha llamado a hacer. Dice Romanos capítulo 15, verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico,
todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo no se cansaba, físicamente seguro sí, pero me refiero, ya predicamos Nesa, Ciudad Nezahualcóyotl, acá en México. Ya predicamos pues acá por la Bondojo. Ya predicamos acá por las Torres de Satélite. O ya predicamos Media Ibagué en Colombia. Pues ahora vámonos a Venadillo. Ahora pues vámonos a Cajamarca. Pablo siempre estaba buscando predicar el Evangelio donde no se había predicado. Y tal es el caso, mis amados hermanos, que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta Ilírico llegaba a lo que hoy es Albania, Yugoslavia. No, hombre, hermano, voy a ir más despacito, quizás me extiendo un poquitico más en 5 minutitos en el estudio, porque me es muy importante que ustedes vean de los 4 viajes de Pablo, 3 por lo menos, lo que caminó el apóstol Pablo. O sea, la fama no le hizo, no se colgó de la fama, siguió predicando el evangelio, no se las creyó de muy uyuy, sino que permitió que el Espíritu Santo siguiera haciendo la obra, y él tenía la conciencia de verse como: soy un miserable. Lo que hace Dios, sí, soy evangelista, soy maestro, pero la gloria es de mi Dios y vamos adelante. De modo, mi hermano, que siga adelante. Basta conseguir los 3 viajes de 4 del apóstol para ver la extensión del territorio al que llegó con el evangelio, a pesar de los conflictos y dificultades que tuvo que arrasaron su ministerio. Muy bien. Debe recordarse el primer viaje. Ahí usted lo está viendo en su pantalla. Ahí, si puede ponerle, ya que se grabó el estudio, póngale pausa. Puede verlo. Y el primer viaje alcanzó un territorio no muy extenso, desde Antioquía de Siria hasta a la isla de Chipre, llegando luego hasta pueblos de Galacia y regresando casi por la misma ruta hasta Antioquía. Apúntele. Hechos, capítulo 13, verso 1 hasta el capítulo 14, verso 26. Y si se da cuenta en el mapa nos damos cuenta algo maravilloso. Se la rifó, perdón la expresión, o sea, trabajó, caminó, seguro andaba en camellos, ¿verdad? Transportándose, pero no andaba pidiendo ni limusín, ni una 4x4, ni una camioneta, como en algún día, un día me dijeron, ¿no? Te acompañamos a predicar a tal parte. Si vamos en una camioneta bien armados, espérame tantito. El mensaje, es correcto que se necesita un transporte adecuado, sí, cierto, pero como requisito que tiene que ser una camioneta acá súper mega preciosa, no es así. Fíjate nada más los viajes, lo que estaba detrás del apóstol Pablo, y el Espíritu Santo lo respaldaba, porque todo era desde su corazón para la gloria del Señor. Fíjate muy bien. Ahora, en un segundo viaje, partiendo también de Antioquía, se desplazó hasta Macedonia, a través de Galacia y Troas, regresando por el sur y llegando a Corinto. Luego vía Éfeso y Cesarea, regresó al punto de partida. Apúntale. Hechos, capítulo 15, verso 36, hasta el capítulo 18, verso 22. Mira nada más los viajes del apóstol Pablo. ¿No te dan ganas de por lo menos salir ahí en tu cuadra, en tu avenida, predicar el evangelio? A veces que nos puede dar vergüenza de que estamos cómodamente nosotros ahí nada más viendo hasta series y almas que se están perdiendo. Es que para eso fue llamado el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo a su obra de evangelista? Predica a tiempo y a destiempo. Veamos el tercer viaje. En este tercer mapa, mis amados hermanos, en este tercer viaje tiene cierta similitud con el segundo. Saliendo de Antioquía, volvió a visitar Galacia, entró en Macedonia vía Éfeso, donde permaneció bastante tiempo. De Macedonia fue a Corinto, concluyendo luego la ruta de Jerusalén. Apúntale.
Hechos, capítulo 18, verso 23, hasta el capítulo 21, verso 15. Mis amados hermanos en la fe, es interesante apreciar que, aunque su obra misionera comienza realmente en Antioquía de Siria, él dice que fue desde Jerusalén. No cabe duda de que él comenzó, el comienzo de la predicación del evangelio, por su parte tuvo comienzo en Jerusalén, de acuerdo a Hechos, capítulo 9, versículo 20. Luego hubo un tiempo de silencio en Arabia, donde dice, en Gálatas, capítulo 1, versos 17 y 18. Y posteriormente aparece en Tarso, Hechos capítulo 11, verso 25. Por tanto, el ministerio evangelístico comenzó en Jerusalén y los alrededores, mis amados hermanos en la fe. Pablo fue un maestro, predicador por excelencia, era humilde. De veras él trabajaba, de veras él tenía sensibilidad en su corazón, era fiel, genuino, bendecido por Dios, cabal, persistente, y casi al final de su vida pudo decir con plena veracidad a su amado Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú y yo hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo de predicar el evangelio. Tú y yo hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo de vivir el evangelio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en cada parte de nuestro cuerpo. Tú y yo hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo de salir de nuestra comodidad y de anunciar las buenas nuevas. Tú y yo hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo de testificar a través de nuestras acciones a nuestra familia, a quienes nos rodean, que Jesucristo murió y resucitó. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesita. Ya no es tiempo de estar cómodamente ahí, sentados ahí como esperando que caiga el maná. No, Señor. El Espíritu Santo está llamando y hablándole a la iglesia. Los días son difíciles, los días son malos, y es tiempo que comencemos ya a actuar como genuinos cristianos, a ganar las almas, que el Espíritu Santo lo hace para la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. ¿Y cómo sabrán que hay un Jesucristo si no hay quien les lleve el evangelio? ¿Cómo sabrán aquellos que no hay un Jesucristo? Si benditos son los pies, dice Isaías, dice Romanos, de los que anuncian la paz. Y esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús, Él es salvo. No es a través de las religiones, no es a través de los ritos ceremoniales, no es a través de hacer mandatos humanos, no es a través de procesiones, no es a través de nacer en una familia que se pueda decir cristiana. Es Jesucristo solamente el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que vea espiritualmente, que el Espíritu Santo lo deje ver, que Jesucristo murió, se puso en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y que yo ahora me veo miserable, que no puedo pagar a través de mis obras la salvación. Y ahora creo que juntamente con Cristo he muerto para el pecado. El Espíritu Santo me da la vida eterna y juntamente con Cristo resucito a una vida nueva. ¿No quieres venir a Jesús? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias porque nos sigues alertando a vivir una vida conforme a tu voluntad, a exaltar y bendecir el precioso nombre del Señor Jesucristo a través de nuestra vida. Hoy en este día, tu palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte, tu regalo la vida eterna. Hoy en este día, tu Santo Espíritu nos dice a través de tu palabra que solamente a través de Jesucristo hay perdón de pecados. Hoy en este día,
Ahí desde tu lugar, reconoce que necesitas a Jesús. Reconoce que no es a través de tradiciones, ni tampoco a través de mandamientos humanos, sino únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, de su muerte y resurrección. Y dile desde ahí, desde tu lugar: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que en el cuerpo de Jesús, en su crucifixión, fueron puestos mis pecados, que su Santo Espíritu lo resucitó, dándome la vida eterna, perdonando mis pecados, venciendo a la muerte, venciendo el pecado, venciendo al mundo y haciéndome su hijo. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, porque tú me has pasado de la muerte espiritual a la vida eterna. Te doy gracias porque ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque de Él es el poder, de Él es su palabra, de Él es su obra. Si quiere hacérnoslo saber, hágalo a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos orando por usted. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.